Bastantes personas se han preguntado mucho respecto a la historia de Mjolnir. ¿Cuáles son los eventos más relevantes? ¿Quiénes son las reinas más destacadas? ¿Quiénes sufrieron los estragos de la guerra? ¿Y a quiénes les tocó un periodo más pacífico? ¿Qué parte de este mundo realmente gobierna la familia Butterfly? Es necesario analizarlo y a continuación voy a revisar los datos que he podido compilar del cómic de Deep Trouble, la guía de Stan y Marco para dominar cualquier dimensión y por supuesto la serie y algunos datos que me he encontrado por la cuenta de Tumblr de Dominic Vicignano. Lo primero que tenemos que establecer antes que cualquier otra cosa es que la historia de Mjolnir abarca muchas cosas más allá de los conflictos con los monstruos, y para entender esto es necesario aclarar algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre Bullfrog y Tom? ¿O Toffee y Romulus? ¿Por qué si hay personajes grotescos por doquier, algunos son llamados monstruos y otros no? La respuesta es muy sencilla: el uso de magia. Bullfrog y Toffee no pueden utilizar magia, por lo que recurren a armas o bien a tecnología. Tom y Romulus poseen cierto uso de magia, y aunque la de Tom es magia demoníaca, es suficiente para no ser considerado un monstruo. Ahora bien, estableciendo esta diferencia, ahora tenemos que imaginar lo que implica que existan otros seres capaces de utilizar magia en Mjolnir. Disputas por el control de un territorio y acceso a recursos naturales. Mjolnir está dividido en 6 reinos: reino de la gente de agua, reino de las palomas, reino de los Johansen, reino de las Butterfly, reino de los Ponyhead y reino de los Lucitor. Sería difícil imaginar que algo tan pequeño pudiese ser todo un planeta. Debemos recordar que aunque se trate de otra dimensión, es necesario que exista un planeta, por lo cual Mjolnir no sería más que un continente que podríamos comparar con Europa. Debido a cuestiones geográficas, hay algunos reinos que pueden permanecer en paz con los otros porque resultan sumamente difíciles de acceder, como el reino de los Lucitor, que se ubica en el inframundo, el reino de las palomas, que se encuentra en lo alto de las montañas, y el reino de la gente agua, que es subacuático. No obstante, los reinos centrales, Johansen y Butterfly, se encuentran en puntos estratégicos de Mjolnir, por lo cual las disputas por ese territorio no debieron ser pocas. En la página 79 de la guía de Stan y Marco se dice que los primeros humanos en establecerse buscaron vida, libertad y maíz, pero tiempo después los monstruos se alzaron en contra de ellos para recuperar Mjolnir. Eso significa que los monstruos habitaban allí hasta antes de que se establecieran las primeras colonias de humanos. Los monstruos intentaban recuperar sus tierras invadidas. Ciertamente debemos tomar en cuenta que toda tecnología y toda guerra tiene un avance gradual en las estrategias conspirativas y en la tecnología. Forzosamente, por lo antiguo de esta historia, en aquellos tiempos tanto la magia de las reinas Butterfly como las fuerzas de los monstruos no podían ser muy avanzadas. No se podía haber creado tanto hechizo, puesto que no hubo gran cantidad de reinas. Apenas estaba todo comenzando. Sin embargo, había magia y habían monstruos peligrosos. Una buena medida que se adoptaba para impedir que llegasen invasores a un lugar era colocar muros enormes que les impidieran el paso. Podríamos suponer que las primeras reinas en conflicto con los monstruos simplemente se dedicaron a mantenerlos fuera del reino. Por ende, podemos ubicar a Festivia la Divertida en estos lugares. En su inscripción dice que cuando la amenaza de los monstruos en la puerta ha ensombrecido el sol, dejad que el reino encuentre alegría y paz en Festivia la Divertida. Esto explicaría por qué una reina ante las amenazas de invasión se dedicaría simplemente a divertirse y hacer fiestas. El uso de magia que ella hizo sirvió para mantener a los monstruos alejados. En la antigua Grecia, la arquitectura de las ciudades solía ser defensiva, circundándose por enormes murallas que impedían el paso. Si Festivia creó una muralla mágica como la que protege los campos de maíz de los Butterfly, eso permitiría que los humanos disfrutaran de una sensación de seguridad, con lo cual podrían invertir su tiempo en esparcirse, en relajarse. Esto tiene más sentido que solo pensar que Festivia es recordada por fiestera. Por cierto, amo a Festivia. Me fascinan las mujeres con cabellera negra y ondulada. Es hermosa. Solo no le vayan con el chisme a Hecapú y todo saldrá bien. Eventualmente los monstruos debieron averiguar el modo de infiltrarse, o bien no se le dio seguimiento a las medidas adoptadas por Festivia y lograron destruir el castillo de los Butterfly, o al menos atacarlo terriblemente, lo que motivó a Solaria a combatirlos utilizando un hechizo que transformó su varita en una espada. Como podemos notar en su atuendo, debe pertenecer a una época cercana a la de Festivia, puesto que nos recuerda a Sheena, la princesa guerrera, a quien se suele ubicar en la época de Hércules, hijo de Zeus.
Otro aspecto a resaltar es que en Muni hay 3 lunas, una de estas con un anillo de rocas, y la única reina que parece tener en su tapiz lunas completamente limpias es Festivia, pero en el tapiz de Solaria advertimos que hay una lluvia de aerolitos que pudieron impactar la luna y dejarle un gran daño. En el resto de los tapices, estas marcas aparecen, por lo que se deduce que todas las otras reinas son posteriores. Dado que Solaria no tenía el conocimiento defensivo que sí tenía Festivia, la mentalidad del reino Butterfly cambió de mantener a los monstruos alejados y vivir sus vidas a responder con violencia a los ataques. Evidentemente, esto debió recaer principalmente en las manos de Solaria, quien tenía el poder para defender a su pueblo. Posteriormente debió llegar otra reina que en lugar de absorber toda la responsabilidad de defender a su pueblo, decidió empoderar a sus súbditos, momento en que debió suceder la época de munipendencia. Asumo yo que quien se encargó de hacer esto fue la misteriosa princesa con gazapos en las mejillas, justo aquella que no aparece en la guía de Starimarco. Es curioso que aunque la vimos en Into the Wand, ya no aparezca en el libro. Tendría sentido que después de ver a una amazona como Solaria, su descendiente quisiera enfocarse más en la feminidad y en comprender que puede transformar a los demás en guerreros poderosos y no tener que luchar ella misma. Tal vez esta es la reina Butterfly que triunfó en la munipendencia. El ejército Butterfly masacró tan terriblemente a los monstruos que esto acabó con aquella guerra que parecía no tener fin. Evidentemente pasó el tiempo y hubo una época en que todo cambió. Los monstruos vivían temerosos de los humanos y el reino Butterfly estaba en paz. Fue por esa época que Eclipsa tuvo lugar. Le dio curiosidad del mundo y conoció el mundo de los monstruos que habían sido discriminados y empezó a experimentar con la magia oscura, pues de algún modo ella no se sintió cómoda entre otros humanos, y convivir con los monstruos la hizo sentir más plena. Se terminó enamorando del monstruo y abandonó a su marido. Este abandono desató un nuevo conflicto entre humanos y monstruos, pues los Butterfly comenzaron a ser más hostiles con ellos y a pisotearlos. Entonces los monstruos intentaron varias veces someter a los humanos, pero los poderes de Skywind fueron suficientes para controlarlos. Ella, en lugar de utilizar los humanos como ejército, decidió crear hechizos para multiplicar a los belicornios. Utilizar la magia para que ni el pueblo ni ella tuvieran que pelear. Tiempo después, Selina la tímida se encargaría de impedir que los monstruos siquiera se acercaran con el poder de su belleza. Conforme otras reinas llegaron, los monstruos intentaron vez tras vez derrotar a los Butterfly, pero no pudieron vencer el poder de la magia. Los monstruos se organizaron y planearon una gran insurrección. Fue entonces que hubo una gran batalla contra los monstruos, pero estaban tan bien organizados que los Butterfly debieron recurrir a el clan de los Johansen, como bien lo relata Star en la guía para dominar cualquier dimensión. Los monstruos estuvieron a punto de tomar el castillo Butterfly, pero este clan intervino y así lograron salvarse. Fue entonces que una joven Moon conoció a un joven River. Debido a lo difícil que era combatir la magia de los Butterfly, los monstruos se obligaron a ser más inteligentes y fraguaron conspiraciones más astutas. En el número 2 del cómic Deep Trouble se puede ver que un monstruo tenía el plan de acercarse a Moon disfrazado de humano para que ella no sospechara y así destruirla. Obviamente este tipo de conspiraciones no tenía futuro y parecía que los monstruos quedarían por siempre en la derrota. Ellos no tenían oportunidad hasta que aparecieron los septarianos Rusticore y Toffee, cuya tecnología era muy avanzada y suficiente para poner en aprietos a los Butterfly. La capacidad de regeneración de los septarianos complicaba las cosas para Moon y los humanos, sobre todo porque ella no era muy buena en el combate. Entonces se vio obligada a excavar profundo y lanzar un hechizo tan terrible y poderoso contra Toffee y Rusticore que ellos comprendieron que no tenían esperanza de ganarle y aceptaron la derrota. Fue entonces que se firmaron los acuerdos de paz entre los de Septarsis y los Avarios, entre monstruos y humanos. Y con eso hubo un periodo de paz que Toffee no aceptó del todo. Él se dedicó a estudiar la varita y a entender el funcionamiento de la magia. Una vez que comprendió cómo podía convertirse en un usuario de esta, llevó a Star hasta el castillo Avarius y allí la orilló a destruir la varita. En secreto, fue buscando el modo de regresar. Ahora que está en proceso de recuperar su cuerpo, Toffee demostró que es lo suficientemente poderoso como para acabar con la alta comisión de magia sin mucho esfuerzo, lo que representa el enfrentamiento más peligroso e importante
de toda la historia de la familia Butterfly en Muni. Ahora es turno de Star resolver el conflicto. ¿Qué piensas tú de esta teoría? Nos vemos en la próxima edición de Star vs. las fuerzas del mal, de la caravana del misterio, de Sebastián Derain.